got something that might interest you. La verdad es que os he tenido unos cuantos días sin vídeos de ninguna clase, bueno, exceptuando algún directo random que estaréis viendo seguramente, y la verdad es que quería compensaros de alguna manera. Es por eso que os voy a traer dos vídeos sobre shipeos el mismo día y prácticamente casi en la misma franja horaria. Para este vídeo, gente, nos vamos a centrar en lo que sería la segunda parte de Armin y Annie, analizando un poco más sobre su relación. Seguramente a estas alturas muchas personas critican y tienen bastante hate, tirándole mucha mierda al personaje de Armin Arlet. Y la verdad es que yo he sido una de las personas que ha criticado mucho el hecho de sus propias decisiones. Pero es muy importante saber mirar atrás las cosas para darnos cuenta de que hay ciertas cosas sobre Armin Arlet que se han dicho de forma incorrecta. No quiere decir que yo me haya equivocado en todas las cosas que he dicho, pero es importante saber rectificar y no solamente coger y decir pues Armin es un mal personaje. Es por eso que lo que vais a ver en este desarrollo de la segunda parte, sobre todo en cómo es su relación, os va a servir mucho para ver cómo es Armin Arlet realmente y seguramente sepáis alguna cosilla nueva que no os habéis parado a pensar hasta ahora. Un pequeño inciso, si no he estado trayendo vídeos es porque mi capturadora ha estado empezando a fallar y he tenido pues que pedir otra. Y hasta que me llegue pues obviamente pues han pasado algunas cosillas. Es por eso que no sé si estos vídeos que vais a ver ahora van a tener el formato normal de la serie o van a tener una cosa nueva que he estado indagando y pensando hasta la fecha. Pero bueno, también es importante que sepáis que esto va a contener pues una cierta cantidad de spoilers. Así que, gente, vamos a ello. Para comprender un poco más sobre la evolución del desarrollo de Armin y Annie, tendríamos que irnos directamente pues al capítulo 33-34 del manga y empezar a ver cómo las cosas a partir de ahí empezaron a cambiar para nuestro querido rubio personaje. Bien, vamos a irnos con lo que sería el primer punto, que es Annie fue cristalizada. ¿Por qué el manga y el anime resultó ser diferente? Si bien es cierto que los que hayan visto la primera temporada y la segunda de Shingeki no Kyojin habrán notado pues que hay cosas que son distintas, sobre todo en los finales. Ya habéis visto que el manga y el anime, cuando Annie es derrotada, las cosas son de una forma bastante distinta y de hecho pues es uno de los puntos en los que nos quedamos extrañados, en plan, ¿por qué se hizo este cambio? Es posible que se hiciera por el hecho de que no se tenía previsto que Shingeki no Kyojin tuviese una secuela, a pesar de que esto se estaba pues dentro de cabe preparando y tuvimos unos 4 años desde la primera hasta la segunda temporada. Seguramente era porque en el momento que se sacó esto no se esperaba que el manga alcanzase una popularidad tan alta, y sabed que si un manga no tiene mucho éxito es normal que su temporada de anime pues no suela salir tan pronto o incluso ni llegar a salir, y tenéis casos como Bleach o Katekyo Hitman Reborn. Bien, el caso es que en el manga y el anime se hicieron cambios en esta escena. Principalmente en el manga se hizo que la derrota de Annie fuese como algo más sencillo, y de hecho pues que Eren, así como Armin, eran los que estaban justo cuando Annie se cristalizó y fue derrotada. Mientras que en el anime quien fue la persona que estaba pues cerca de Eren en este caso pues fue Mikasa, y de hecho Eren pues le costó mucho más derrotarla, y a pesar de toda la participación pues se nos dio pues una especie de representación de que Eren podría ser un futuro destructor de la humanidad. No se sabe si estos cambios pues fueron intencionales o eran una especie de presagio, pero para que os deis cuenta de que Mikasa y Armin tuvieron protagonismos diferentes según el manga y el anime. Una de las cosas que más tienen los fans respecto al trío Emma, es decir, Eren, Mikasa y Armin, es el hecho de si entre los tres, o principalmente uno, sabe cómo se siente el otro. Hay una escena justamente en el mismo capítulo 34, cuando pues Eren está descansando después de la pelea que tuvo contra Annie. Y de hecho, Armin hace una especie de presagio a lo que vemos actuar en la serie, ya que cuando Jan muestra que al final sí sabía de que había titanes en las murallas, pues Armin señala de que imagínate que todos ellos podrían estar andando a la vez, así como que los titanes han sido lo que ha protegido a la humanidad de otros titanes. Dos referencias que básicamente fueron hechos futuros, ya que recordad que Karl Fritz utilizó el poder de los titanes para proteger a la humanidad de los propios titanes que creó su imperio, así como el hecho de que Eren utilizaría el retumbar la tierra. No se sabe si estas cosas son pequeños detalles que más adelante se pudieron conectar a hechos futuros, o si se llama dentro de cabe eran cosas que tenía como anticipadas. No se sabe si el retumbar para este punto lo tenía más que planificado, pero en cierta manera son pequeños detalles importantes a tener en cuenta, y es que a pesar de que no se dé siempre información, esta está visualmente ahí. Otra de las cosas es que en esta escena, a pesar de que cuando lees el manga y el anime, si no ves esto en el pasado, después
después de leerlo bastantes veces, pues te darás cuenta de pequeños detalles. Hay un momento en el que Armin es solicitado para hablar, y de hecho, pues sabiendo que Armin se va a ir, Jan pues pasa de quedarse a solas con Mikasa, sabiendo que está Eren aunque esté durmiendo. De hecho, cuando Jan se va, Armin resulta que es el último en irse, esbozando una sonrisa y despidiéndose de Mikasa, la cual digamos que se sonroja. Esto puede ser un indicativo de que Armin sabe que Mikasa tiene algún tipo de sentimiento por Eren, y es por eso que ésta se sonroja. Recordad que Mikasa solamente se ha sonrojado cuando le manifiestan el hecho de que haya algún tipo de interés amoroso por parte de ella hacia Eren Jaeger. Otra de las cosas que quiero tocar, gente, es el hecho de si Armin visitaba en secreto a Annie. Ya sabéis que después de lo que pasó pues en aquella pelea, pues Annie la llevaron bajo tierra y de hecho estaba siendo custodiada y vigilada por los soldados. Sabemos que uno de los soldados que se encargaba de vigilarla pues fue Hitch, y dentro de lo que cabe me sorprende esto, porque en cierta manera Hitch podía haber sido tachada de cómplice por el hecho de ser la persona con la que compartía la habitación. Pero bueno, recordad que Hitch tiene una posición especial por ciertas acciones que realizó en el pasado para convertirse en un soldado de la policía militar. Luego también sabemos de que Armin realizaba ciertas visitas periódicas hacia Annie. No se sabe en qué punto empezó a hacerlas, ni durante cuánto tiempo, o en qué franjas horarias lo hacía, pero se sabe gracias a la información de Annie de que estuvo pues de unos 4 años haciendo esto. Sí, es decir, una parte del tiempo que dedicó Armin era visitar a Annie. Y de hecho esto no podríamos atribuir lo que fuera en secreto, porque de hecho por la información de Eren Jaeger, él le replicó el hecho de que la visitara, por el hecho de que estaba siendo manipulado. Entonces, pensad que todo esto que estaba haciendo Armin no era una cosa que se consideraba pues por traición. Él quería saber respuestas y sabía que Annie las tenía, además de que se preocupaba por ella, pensando que podría despertar en cualquier momento e intentaba de alguna manera pues provocar algún tipo de reacción. Si bien es cierto que Annie en esta parte estuvo cristalizada, pues esta estuvo bastante pendiente de las conversaciones que estaba teniendo pues entre Hitch y Armin, los cuales pues sirvieron para que su soledad no fuese tan destructiva ni tan solemne para ella. Pero una de las preguntas que más se hicieron los fans es el hecho de si Berthold Hoover estaba manipulando a Armin después del momento en que fue consumido. Vale, esta pregunta es una de las cosas que más ha rondado. Siempre se ha hecho la cuestión de si en verdad un titán puede manipular a su portador o a un sucesor, y la verdad es que es el sí y el no. Bien, sabemos que un titán cambiante puede, digamos, influenciar a un portador al darle lo que serían gestos o rasgos de un portador anterior. Pero pensad que esto es bastante similar a lo que puede pasarte pues con tus padres, que puedas heredar gestos o manías tuyas de tus padres o de tus abuelos, o incluso pues de una persona que admiras, ya que a fin de cuentas la persona está absorbiendo un cuerpo entero y en ella pues está el ADN y su genética, con lo cual es bastante factible que pequeños gestos que indican una acción similar, como por ejemplo Eren se transforma por un instinto, el instinto es morderse la mano al igual que Frieda, que lo hizo como una especie de acción para ella. Es por eso que esto se hereda, pero no significa que Eren en cierta manera pues se convierta en Frieda Reis o que tenga manías y gestos por parte de ella. Pensad que Eren es Eren y Frieda es Frieda, y aunque Frieda esté muerta, parte de sus acciones y rasgos pues pueden estar presentes en Eren, pero no quiere decir que esto lo modifique especialmente. Y en el caso de Armin es bastante similar. En lo visto, Armin no ha mostrado en cierta manera cosas similares a Berthold, no ha mostrado cosas como por ejemplo las posturas de dormir, que eso sería una cosa bastante evidente. Y de hecho, el por qué digo esto es porque si os fijáis, Armin no cambió después de consumir a Berthold, sino antes de ello. Esto es una cosa que realmente no se nos para a pensar, porque pensad que Armin cambió muchísimo después de lo que pasó en los arcos de la insurrección y sobre todo después de lo que pasó con Annie. Bien, recordad que cuando Annie pues fue capturada, Armin empezó a intentar hacer visitas, pero seguía manteniéndose con el rol del soldado, seguía intentando ayudar a sus compañeros. Luego más adelante tuvimos el punto de Reiner y Berthold, donde Armin se nos mostró pues con sus ansias de manipulación por el hecho de querer salvar a Eren a toda costa. De hecho, esos segundos vitales fueron más que necesarios para que Erwin consiguiera llegar hasta Eren y salvarlo de las garras de Berthold. Aunque Armin en cierta manera no fue capaz de hacer mucho, ya que Eren tuvo que utilizar el titán fundador para arreglar todo ese problema, se nos mostró que Armin sí que estaba bastante decidido en ese momento a salvar a sus amigos a toda costa. Armin es una persona que se considera pues no precisamente una buena persona, de hecho se considera que todas las acciones que hace son el hecho por un bien mayor, y que él sabe que hay personas buenas y malas y todo va en función de la perspectiva de cada uno, así como de la propia sociedad.
También es el hecho de que se ha mostrado a sí mismo como una persona cobarde y que cuenta que lo único que tiene de fuerte es lo que sería pues su cerebro, su inteligencia, el apartado táctico, que es algo que ha hecho bastante bien para enfrentarse a los titanes y a los guerreros. Pero eso es algo que cambió radicalmente en el arco de la insurrección, que es cuando Eren e Historia fueron secuestrados. Recordad esta escena en la que tanto Jan como Armin estuvieron prácticamente a punto de morir, y recordad que las cosas se pusieron bastante crudas hasta que Armin salvó a Jan dándole un tiro a una persona. De hecho, Levi prácticamente le consoló diciendo de que se ha manchado las sangres por salvar una vida, y eso es de porque Armin en ese momento había sido entrenado y mentalizado para enfrentarse a lo que serían los titanes. Más adelante supo de que los humanos que se convertían en titanes pues eran enemigos, pero esta mentalidad no la llegó a modificar del todo hasta que Eren no estuvo en peligro, e incluso la propia Mikasa y sus restos de compañeros. Es por eso que en cierta manera Armin es una persona que tarda bastante en adaptarse a las cosas, pero que toma las decisiones cuando no hay otra alternativa. Después de lo que fue pasando pues en el arco de la insurrección, Armin no es que tuvo un papel muy destacado, ya que otros personajes pues como Historia o Eren eran digamos los protagonistas de este arco. Armin estaba bastante decidido a intentar pues terminar las cosas, sabía que Bertholdt y Reiner serían enemigos y que iban a ser ejecutados si eran capturados o lo que fuera, pero dentro de cabe pues Armin se mostraba bastante decidido a ello, y de hecho llegó a actuar lo suficiente en esa guerra para poder ganar tiempo a sus compañeros y que estos se preparasen, como el hecho de poder saber en qué momento estaba Reiner, o cuándo podía ser, en qué momento Reiner se ocultó, o el hecho de cómo confrontar a Bertholdt lo suficiente pues para digamos ganar tiempo y que sus soldados se replegaran, así como una estrategia en la que prácticamente iba a sacrificar su vida con tal de que Eren ganara. Sabemos que Armin es una persona que no es que tome decisiones en plan de forma rápida, pero que sí que las ha llegado a tomar cuando no hay otra alternativa. Y de hecho es curioso reconocerlo porque estas decisiones son las que más esfuerzo han realizado. Si queríamos comparar lo que sería Erwin Smith con Armin, pensad que Erwin toma las decisiones de una forma más directa y rápida, pero por la diferencia de experiencia. Pero Armin no es que sea una mala opción, sino que es como si tuvieras un Erwin Smith bastante más desentrenado, porque pensad que las acciones que ha hecho hasta ahora no es que sean malas. De hecho, después de que consumiese a Bertholdt, muchos empezaron a pensar de que por el hecho de que se manifestase significara que lo estuviese empezando a controlar, y es por eso que Armin tuvo pues un desarrollo inferior en futuros arcos. Pero pensad que hasta ahora Armin ha seguido manteniendo ese mismo rol. O sea, ha intentado pues comprender a los marleyanos después de saber cosas de su identidad, intentar ver más allá de ellos, intentar ver que son personas con las que podían llegar a acuerdos de paz. Pero a pesar de toda esa ideología, pensad que él mismo la pisotea en el momento que se convirtió en colosal y destruyó prácticamente un montón de personas y buques con tal de salvar a sus compañeros. Podemos pensar que Armin estuviera siendo manipulado, pero si esto fuera así, él no podría utilizar el titán colosal como quisiera. Y repito, la manipulación solamente se ha hecho con el titán fundador porque Karl Fritz lo permitió, y no se ha mostrado que ningún titán tenga algo así. Vamos a poner la situación un poquito más picante, indagando más en la psicología, que sería qué clase de chico es Armin, porque recordad que ha estado visitando a una chica cristalizada durante 4 años. Bueno, pensad que Armin es un chico de 15 a 19 años según va avanzando los time skip de la historia de Shingeki, y pensad que no es precisamente raro que un joven en esas edades pues tenga interés en las relaciones amorosas o sexuales. Yo las tenía con 12 años, así que imaginaros en SNK cómo está todo. Pero claro, Isayama no es una persona de enfatizar muchísimo esas cosas. Están como puestas sutilmente porque a fin de cuentas pues son jóvenes. En el spin-off de Shimikiara Geki Joe pues se nos hizo una especie de revelación donde Armin resulta que es un tipo de pervertido. O sea, entre los chavales se cuentan cosillas como por ejemplo el hecho de enseñarle un libro. Vale, conocemos el fantástico libro de Armin sobre que nos muestra la información del mundo exterior y que de hecho este sería el principal catalizador de Eren y todo lo que hemos tenido hasta ahora en la serie. Y luego tenemos el punto del hecho de que él tenga un libro donde se nos muestre a mujeres pues ligeras de ropa. Y es bastante curioso porque esto llamó la atención de todos los chicos, y a pesar de que este libro se lo mostró a él en el cual no parecía soportar esta clase de situaciones, porque no las podía asimilar sobresaltándose rápidamente. Pero eso sí, Armin también es un poquillo traidor a veces, porque cuando el instructor les pilló sobre el libro, él no dijo nada y al final a Eren le cayeron las culpas. De hecho, a partir de este punto, pues es cuando se empezó a pensar que a Eren le gustaban las mujeres con curvas, y Mikasa empezó a pensar que tenía más posibilidades todavía. Avanzando bastante más en lo que serían los sucesos de la historia después de que estallara el retumbar, sabemos que Armin se preocupó exclusivamente por los guerreros, al punto de ayudar incluso a Falco para poder rescatarlo, o incluso a Gaby para llegar hasta su rescate, o el hecho de por qué no quería más conflictos con los guerreros, y esto provocó una pequeña discusión con Mikasa al estar indecisa sobre lo que había que hacer.
Sabemos que Armin era un chico que en ese momento pues no se mostraba capaz de tomar ciertas decisiones, pero si os fijáis él estaba pensando en todo lo que se podía hacer y al final llegó a actuar. Incluso estuvo a punto de sacrificarse por Connie con tal de que dejara vivo a Falco, lo cual demostraba que si tanto quería salvar a su madre, pues al final Armin tuvo determinación para sacrificarse. Y eso que él mismo pues se consideraba que no era el adecuado y que Erwin era la mejor opción. Pensad que persuadir a Eren e intentar detener todo el caos que había en el mundo pues era más difícil si los guerreros no estaban de su parte, y sabiendo que ellos ahora mismo pues estaban aislados porque la isla era enteramente de los Eldianos. Es por eso que Armin mostró una preocupación bastante más grande, sobre todo por Annie, porque ella es la que estaba más alejada del peligro, bueno, más alejada, más centrada en el peligro, y a su vez estaba sola y sin apoyo, sin saber cómo despertar porque no sabía realmente si al despertar se acordaría de todo o si estaba perfectamente sana o si estaría débil. Es por eso que toda esta incertidumbre le provocó a Armin pues digamos bastantes problemas de ansiedad por el hecho de querer saber cómo estaba cuanto antes, aunque luego se encontró con ella y reaccionó de una forma bastante normal, más que de sorpresa. Ahora es cuando nos iríamos, gente, para la gran pregunta, que es la que seguramente te has hecho en el vídeo desde que viste todo el título y la miniatura, que sería si Armin siente algo por Annie. Pensad que este vídeo es más centrado para Armin que para Annie porque ella ha estado cristalizada durante toda esta época, entonces todo este punto que estamos abarcando es para ver más del desarrollo de Armin. Bien, algo curioso es que si os fijáis, Armin no tiene problema para interactuar con Mikasa o con Annie, sobre todo por el hecho de que las dos chicas principalmente son consideradas pues como los monstruos de lo que sería la clase, si te los pones a comparar pues de esa forma. Y es porque seguramente el hecho de que Armin sea capaz de hablar en plan con Annie, al menos principalmente cuando están a solas, porque ya sea por vergüenza que no se atreva a hablar pues delante de más gente, se sabría el punto de que el hecho de que Annie y Mikasa sean parecidas es lo que pueda tener esa empatía por ella. Porque pensad que Mikasa y Annie tienen algo similar. Ambas son chicas increíblemente fuertes, que se hicieron especialmente así de poderosas por una necesidad. En el caso de Annie, porque su padre la quiso entrenar para que sobreviviera, aparte para vivir bien también el claramente junta. Así como en el caso de Mikasa, que lo hizo para proteger a Eren. Viendo todo esto, no es raro pensar que Armin pueda entender a Annie por su forma de ser y el hecho de que quiera, digamos, pues darle un poco más esa tranquilidad y estabilidad. Porque Annie en cierta manera no se suele relacionar con nadie, ni se nos muestra, digamos, que sea una chica principalmente sociable. Armin es bastante sincero con ella, y sobre todo en esa fantástica escena del barco, pero por desgracia esto lo dejaremos para la parte 3 porque quiero analizar toda la conversación al detalle. Y bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo de la segunda parte de la relación entre Annie y Armin, y nos vemos en más vídeos del canal. Y tengo que deciros, gente, que la temporada de Eternal Paradise se está redactando ahora a bastante más velocidad que antes, y una vez que esté completamente terminada se empezará a publicar en Wattpad, donde tendremos una temporada donde estará el romance bastante presente. Muy buenas, gente, y hasta la próxima.